Sí, buenos días, doctor, ¿sí se escucha? Ya, muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a empezar con el tema de alteraciones. Si ustedes recuerdan, la anterior semana habíamos visto el tema de adulteraciones y habíamos dicho que la adulteración es aquella que es causada por la mano del hombre, es decir, es realizada intencionalmente Ya, profe. con la finalidad de aumentar el margen de utilidad comercial. Y para esto, estas personas inescrupulosas que realizaban los procesos de adulteración o de falsificación recurrían a diversas técnicas. Entre ellas hemos hablado de la sustitución, hemos hablado de la disminución, de la omisión, inclusive adulteración es cuando se va a omitir o se va, o se va a quitar voluntariamente algún dato obligatorio consignado en el envase por lo general secundario, es decir, en el envase externo, que se conoce con el nombre de misbranding. Entonces, habíamos visto todo eso referente a las adulteraciones. En cambio, ahora vamos a entrar al tema de alteraciones. Y les había adelantado que en las alteraciones intervenía la mano o en las alteraciones ya no interviene la mano del hombre, sino es la naturaleza. La naturaleza es la que produce la degradación de ese principio activo presente y en una especialidad farmacéutica o produce la degradación de la materia prima como tal. ¿Y qué de la naturaleza? De la naturaleza puede ser la humedad, puede ser la temperatura, pueden ser las radiaciones. Entonces tenemos muchos factores que afectan no solamente al producto terminado, sino también a la materia prima. Y a esta degradación que sufre, ya sea la especialidad farmacéutica o la materia prima que se va a utilizar en la producción de un medicamento por acción de la naturaleza, lo conocemos como alteraciones, alteraciones de drogas y medicamentos. Ahora, si nosotros hablamos de una droga o un medicamento alterado, ¿cómo vamos a definirlo? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y que está consignada en todas las farmacopeas, se considera droga o medicamento alterado aquel que por causas naturales va a sufrir alguna contaminación, algún deterioro, alguna avería o algún perjuicio, no solamente en su aspecto o en su composición o en su presentación, sino también y sobre todo en su calidad. Entonces, cuando esa droga, cuando ese medicamento ha sufrido alguna degradación, en una sola palabra, que puede ser contaminación, puede ser deterioro, puede ser perjuicio, no solamente en el aspecto, en la forma de presentación o en la composición intrínseca, sino sobre todo en su calidad, nosotros consideramos como droga o medicamento alterado. Y a partir de este concepto surge el inverso. A partir de un medicamento alterado surge el inverso, que es del fármaco o del medicamento estable. Entonces, para que vean que las alteraciones están directamente relacionadas con la estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad, nos estamos refiriendo al periodo de vida útil de ese medicamento. Entonces, si la temperatura, si la humedad afectan a la calidad de ese medicamento, de esa droga, ¿qué están disminuyendo? Están disminuyendo o están anulando la vida útil de ese medicamento o de ese principio activo. Esa es entonces la relación entre alteración y estabilidad. Y a partir de las alteraciones surge entonces lo que es la estabilidad y con ella la definición del medicamento estable. ¿Qué será el medicamento estable o el fármaco estable? Es aquel que durante un periodo prolongado de almacenamiento
en condiciones normales, que por lo general de cualquier materia prima es de 5 años, no ha sufrido alteración alguna. Ese es el fármaco estable, que pese a estar almacenado, ya sea en los almacenes, en los depósitos de la industria farmacéutica o en los estantes de una oficina de farmacia, ese producto, ese fármaco, ese medicamento no pierde sus especificaciones de la farmacopea. Entonces, en ese caso, nosotros estamos hablando de un medicamento estable, cuando no ha sufrido ningún tipo de alteración. Por eso se dice también que el problema es ambivalente. ¿Por qué es ambivalente? Porque para el farmacéutico preparador, lo importante es conseguir la estabilidad, es decir, que dentro de la tecnología farmacéutica, cuando ese farmacéutico realiza la producción de un lote de medicamentos, busca que ese lote de medicamentos tenga una estabilidad, tenga una vida útil de varios años. Para eso, adiciona conservantes, estabilizantes, que sean compatibles con él o con los principios activos y las sustancias auxiliares. En cambio, para el farmacéutico analista dentro del laboratorio de control de calidad, lo importante es la inestabilidad. ¿Por qué? Porque ese farmacéutico dentro del laboratorio de control de calidad busca las causas que podrían generar inestabilidad, hacer inestable esa formulación, las causas que podrían hacer inestable ese principio activo, porque sabemos que al volverse inestable va a perder toda su actividad terapéutica. Por eso que a partir de este concepto de alteración, de fármaco estable, inmediatamente dentro del control de calidad surge el concepto de estabilidad. Y a partir de este momento dentro del control de calidad se inicia con lo que son las pruebas de estabilidad que permiten asignar a una formulación medicamentosa la fecha de expiración. Entonces, para que vean cómo surge esto de las fechas de expiración y la obligatoriedad actualmente de que todo medicamento, toda especialidad farmacéutica tenga esta fecha de expiración. ¿Por qué? Porque esta fecha de expiración es sinónimo de estabilidad. ¿Y qué va a ser la estabilidad? ¿Qué es la estabilidad de una preparación farmacéutica? La estabilidad de una preparación farmacéutica es el periodo de tiempo comprendido entre el término de la elaboración de ese medicamento hasta que no cumpla con las especificaciones de la farmacopea o hasta que su actividad se haya reducido en no más del 10%. Entonces, vea, si empieza a degradarse ese principio activo, ¿qué significa? Que está comenzando un proceso de alteración, se está reduciendo su actividad terapéutica. Y basta que esa actividad terapéutica haya comenzado un proceso de reducción, inmediatamente nosotros hablamos de un proceso de alteración, de un proceso de degradación. ¿Y qué corresponde en ese caso? Basta que ese medicamento esté sufriendo ese proceso de alteración, debe ser inmediatamente retirado de la comercialización y debe ser destruido. ¿Por qué? Porque ha comenzado un proceso en el que va a perder su calidad, va a perder todas las especificaciones que indica la farmacopea. Por eso se dice que la estabilidad es un periodo de tiempo. Esa es la fecha. Ustedes compran un medicamento, su fecha de expiración, nos fijamos hasta el 2024. Había sido ese periodo de tiempo entre que ha terminado de prepararse ese medicamento hasta que no cumpla con las especificaciones de la farmacopea. ¿Y cuándo no va a cumplir? Cuando termine ese periodo de vida útil, a no ser que esa preparación farmacéutica haya sido conservada en malas condiciones. Por eso también es importante que dentro de la posología y dentro además en el envase externo, este medicamento
tenga sus indicaciones de conservación, si debe conservarse fuera de las radiaciones, si debe conservarse refrigerado, la temperatura, si hay necesidad de refrigerar, a qué temperatura hay que refrigerar, como en el caso de las vacunas. Ustedes están viendo, hay vacunas que se conservan de 2 a 8 grados centígrados, hay otras que requieren una temperatura de menos 70 grados centígrados, y así ocurren los medicamentos. Todos los medicamentos tienen condiciones. ¿Y quién da esas condiciones? Da el farmacéutico en el laboratorio de control de calidad. Por eso hablábamos, el farmacéutico en tecnología farmacéutica se encarga de que ese medicamento sea estable. Entonces empieza a adicionar conservantes, estabilizantes, dependiendo del principio o los principios activos. En cambio, en el laboratorio de control de calidad nos ocupamos de vigilar todas las condiciones que podrían alterar ese medicamento. Y una vez que hemos vigilado qué condiciones podrían alterar ese medicamento, ¿qué es lo que hacemos? Damos las indicaciones, no solamente en la posología, sino en el envase externo, de manera que ese paciente pueda ver en qué condiciones tiene que conservar ese medicamento. Porque actualmente se va produciendo en la industria farmacéutica medicamentos cada vez más alterables. ¿Por qué? Porque se van utilizando fórmulas cada vez más complejas y que requieren que estas preparaciones se conserven por más y más tiempo. Entonces, ese es el problema actual. Vamos produciendo fórmulas más complejas, polifármacos que tienen varios principios activos, que tienen varias sustancias auxiliares. Y el solo hecho de tener más de un principio activo, más de una sustancia auxiliar, sabemos que son compuestos químicos que pueden interactuar entre sí. Y al interactuar entre sí, muchas veces generan complejos que evitan que se absorban o complejos que más bien potencian una reacción adversa. Por eso, dentro del laboratorio de control de calidad, es muy importante que el farmacéutico vigile estrictamente qué condiciones van a ser causantes de la alteración, no solamente de ese principio activo, sino de la formulación de la forma farmacéutica. Ahora, ¿cuáles son los peligros y consecuencias? Todas las modificaciones que sufren los medicamentos por acción de agentes naturales pueden producir consecuencias de diferente gravedad. Algunas más graves, otras menos graves, pero la acción de estos agentes externos, temperatura, radiación, el pH, la humedad, van a producir siempre una serie de peligros y esos peligros pueden generar consecuencias. ¿Qué consecuencias? Consecuencias farmacoterapéuticas. Pueden ser farmacológicas o pueden ser terapéuticas. ¿Por qué? Porque la pérdida gradual de la potencia puede llegar hasta la inocuidad. ¿Qué significa eso? Que al perder la potencia ese medicamento, se va inactivando y llega un momento en el que no va a producir el efecto terapéutico. A eso se refiere. Se vuelve inocuo. ¿Por qué? Porque es como si el paciente estuviese tomando un placebo, agua o almidón. Pierde totalmente el principio activo, se degrada. Entonces, eso es lo que le ocurre. Llega hasta la inocuidad. No va a producir prácticamente nada, ningún efecto terapéutico. Como en el caso de las vacunas, que ahora está tan de moda la vacuna. Si la vacuna no es conservada a una temperatura inadecuada, ¿qué va a ocurrir? Pierde su actividad, esa vacuna se inactiva. Y por más que le inyecten, a ese paciente no va a generar absolutamente nada. A eso se refiere la consecuencia farmacoterapéutica. Ahora, otro peligro con su consecuencia, las consecuencias farmacotécnicas. Y estas consecuencias farmacotécnicas son las que dificultan algunas operaciones preparativas, como es el caso de la higroscopicidad, la delicuescencia, por ejemplo. Entonces van a dificultar las operaciones de preparación ya de las formas farmacéuticas o van a dar lugar a la pérdida de la forma farmacéutica. Por ejemplo,
cuando hablamos de pérdida de la forma farmacéutica. En el caso de los supositorios, de los óvulos mal conservados, por ejemplo. Si un supositorio, un óvulo, nosotros no lo conservamos a la temperatura adecuada, ¿qué va a ocurrir? Lo sometemos a la acción del calor. Y no solamente a la acción del calor por la radiación o por los rayos solares, sino muchas veces les decía en los estantes de las farmacias, tenemos los medicamentos bien iluminados con reflectores que van directamente al envase del medicamento. Si se trata de óvulos, si se trata de supositorios, ¿qué va a ocurrir? Por acción empieza a calentarse y va perdiendo su forma farmacéutica, se va derritiendo. Entonces, ese óvulo que tenía una forma pierde su forma farmacéutica o ese supositorio. Eso es lo que le ocurre. Si se trata de una forma farmacéutica semisólida sometida a la acción de la radiación, inmediatamente ocurre un fenómeno, empieza a ranciarse y a producir un olor característico a rancio. Ahora la pérdida del sistema efervescente en comprimidos o en granulados por acción de la humedad es otra consecuencia farmacotécnica. Cuando tenemos nosotros comprimidos efervescentes o granulados efervescentes y el sobre lo dejamos abierto o dejamos el comprimido sobre nuestra mesita, nos hemos olvidado todo. ¿Qué va a ocurrir? La humedad del medio ambiente empieza a actuar sobre ese comprimido, sobre esos gránulos efervescentes. Empieza a actuar, es decir, el bicarbonato de sodio, el ácido cítrico empiezan a hacer reacción con esa humedad del medio ambiente y cuando uno va a utilizar ya no hay efervescencia. Al no haber efervescencia, esa forma farmacéutica ha perdido toda su actividad farmacoterapéutica. Es otra consecuencia farmacotécnica. O la formación de complejos altamente insolubles que van a impedir o van a retardar la absorción del principio activo. Eso también ocurre por acción de la humedad. Todas esas son consecuencias farmacotécnicas. Otra consecuencia, las consecuencias económicas. Consecuencias económicas. ¿Por qué hablamos de consecuencias económicas? Cuando ese medicamento ha sufrido una alteración por cualquier fenómeno natural, es evidente que va a haber pérdida. ¿Para quién? Para la industria farmacéutica, va a haber pérdida para la farmacia. ¿Por qué? Porque ese medicamento se vuelve inestable. ¿Y qué significa que se vuelve inestable? Que ese medicamento debe ser desechado, debe ser destruido. Entonces, para eso, el farmacéutico debe conservar en condiciones que indica el envase del producto. Y por otro lado, ese farmacéutico, ya sea en la industria o en la oficina de farmacia, debe continuamente revisar las fechas de vencimiento. Porque también la fecha de vencimiento está relacionada con las alteraciones. Esto para evitar el riesgo de pérdidas económicas, ya sea para el farmacéutico o para la industria farmacéutica. Y finalmente, otra consecuencia son las consecuencias legales. ¿Por qué las consecuencias legales? Porque la dispensación, ya sea de droga o medicamentos alterados, está penada por las leyes, porque estamos utilizando o suministrando un producto que es inoperante, es decir, que no va a producir el efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque ha perdido o ha disminuido su potencia. Y al perder su potencia, al disminuir su potencia, en muchos casos aumenta su toxicidad por procesos degradativos. Y eso pone en juego no solamente la responsabilidad técnica, sino sobre todo la responsabilidad legal del farmacéutico. Ahora, cuando hablamos de alteraciones, debemos ver las condiciones concurrentes. ¿Y qué son las condiciones concurrentes? Las condiciones concurrentes son aquellas que permiten estudiar el dinamismo
de los fenómenos degradativos. El dinamismo, porque estos fenómenos degradativos son dinámicos. En algunos casos son rápidos y en otros casos demoran más. Pero en todos los casos, basta que haya un agente natural, ese agente natural va a tener la capacidad de degradación, de producir fenómenos de degradación. Entonces, hay necesidad de estudiar lo que son las condiciones concurrentes. ¿Y cuáles son estas condiciones concurrentes? Por un lado, tenemos la sensibilidad, la susceptibilidad o la habilidad de cada producto frente a la acción de uno o más agentes naturales con capacidad para dañarlo. Entonces, nosotros como farmacéuticos dentro del laboratorio de control de calidad tenemos que estudiar este principal punto de partida. ¿Qué condiciones o qué agentes naturales van a dañar? No solamente, como les he dicho, al principio activo, sino a las sustancias auxiliares. Por otro lado, otra condición concurrente, la presencia de agentes naturales, que muchas veces son inevitables, como los mismos factores climáticos. ¿Y por qué les hablo de factores climáticos? Porque muchas veces la industria farmacéutica está ubicada en un determinado departamento, no tiene sucursales. Normalmente las industrias farmacéuticas la tenemos en el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Si ustedes van a Potosí o van al Beni, con seguridad que no hay industrias farmacéuticas. Entonces, ¿de dónde reciben los suministros esos departamentos si hablamos de Bolivia? Reciben del eje troncal. Se produce en La Paz, envían al Beni. Se produce en Cochabamba, envían a Potosí. Entonces, distribuyen por todos los departamentos de Bolivia. Y ese medicamento ha sido producido, por ejemplo, aquí en Cochabamba, se ha realizado el control de calidad aquí en Cochabamba y se han dado las especificaciones para su conservación. Por lo general, la mayor parte de los principios activos se conservan a temperaturas no mayores a 25 grados centígrados. ¿Qué hacemos cuando se envía ese lote de medicamentos al oriente? A Pando, se envía a Rurrenabaque, a Trinidad. ¿Qué se hace cuando las temperaturas superan los 28, los 30 grados centígrados? Si esa farmacia no tiene un sistema de aire acondicionado que regule la temperatura de los medicamentos, ¿qué va a ocurrir? Va a sufrir un proceso de alteración. Es un factor inevitable, el clima. Pero también como farmacéuticos en la oficina de farmacia debe tener ese cuidado. Necesariamente va a requerir un sistema de aire acondicionado que regule la temperatura a una temperatura menor a 25 grados centígrados. ¿Para qué? Para que no sufra el proceso de degradación y vaya perdiendo su actividad. O cuando esos departamentos tienen una excesiva humedad. De la misma manera, tendrán que tener dispositivos que regulen la humedad, que disminuyan la humedad. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de presencia de agentes naturales. Muchas veces existen factores inevitables, como los factores climáticos. Otra condición concurrente, la concurrencia de otros factores favorables, como en el caso, por ejemplo, de las soluciones acuosas. En las soluciones acuosas existe una disociación electrolítica. ¿Por qué? Porque normalmente en las soluciones acuosas se requieren más sustancias auxiliares y muchas veces tienen varios principios activos. Entonces van a generar, ¿qué cosa? Una disociación electrolítica que va a debilitar la estructura o va a dar lugar a variaciones del pH. Y esa degradación de la estructura, esas variaciones del pH, van a inmediatamente alterar esa formulación, van a alterar esa forma farmacéutica. A eso se refiere la concurrencia de otros factores favorables. Otras condiciones concurrentes, las fórmulas complejas. ¿Y qué son las fórmulas complejas? Como su nombre nos dice, formulación compleja. Es cuando ese medicamento
tiene varios principios activos junto a diversas sustancias auxiliares. Esa coexistencia entonces de principios activos junto a varias sustancias auxiliares va a aumentar la probabilidad de fenómenos destructivos. Aumenta la probabilidad. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, son sustancias químicas que al entrar en contacto, en muchos casos, van a generar degradaciones, forman complejos, aumentan en muchos casos la potencia terapéutica, se potencian, producen reacciones de sinergia. Entonces, las fórmulas complejas son las más peligrosas. Son las más peligrosas porque producen, como les he dicho, producen sinergias, aumentan las reacciones adversas, forman complejos que evitan la absorción del principio activo. Otra condición concurrente, los errores tecnológicos. ¿Y qué son los errores tecnológicos? Se llaman errores tecnológicos a los errores cometidos por falta de experimentación previa en la producción de medicamentos. Muchas veces cuando se adquiere tecnología moderna, cuando se adquiere equipos modernos y ese farmacéutico no ha sido capacitado en el manejo de esos equipos, entonces ahí surgen estos errores tecnológicos, empiezan a cometer errores por falta de experimentación en la producción, en la utilización de esos equipos para la producción de un determinado medicamento. Y esos errores pueden crear condiciones favorables, ¿para qué? Para el desarrollo de procesos degradativos. Entonces, nos van a dar lugar a degradación, nos van a dar lugar a alteración de la formulación. Otra condición concurrente muy importante, las condiciones de almacenamiento. Y tal vez esta condición concurrente es uno de los aspectos más importantes para conservar la estabilidad de los medicamentos terminados o de las formulaciones terminadas. Es uno de los factores más importantes. Saber en qué condiciones debemos almacenar. Y como les he dicho, no solamente en la industria farmacéutica, sino también en la oficina de farmacia. Sobre todo ahora que tenemos cadenas de farmacias, donde se compran los medicamentos en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque van distribuyendo a las diferentes cadenas. Y muchas veces en las oficinas de farmacias están estocados los productos, meses, inclusive algunas veces hasta años. Entonces, se debe controlar varios factores: la temperatura, la humedad, la presencia de oxígeno, la presencia de radiaciones. Todo eso debemos controlar. ¿A qué temperaturas? ¿Con qué porcentaje de humedad? Para que no haya degradación. Si debe estar en envases con abrigo a la luz, en lugar fresco, en lugar seco, todo eso debemos controlar. Y otra condición concurrente, el tiempo. El tiempo, es decir, el periodo durante el cual el medicamento se va a conservar estable. Eso le corresponde al farmacéutico, en la oficina de farmacia, en la industria farmacéutica, verificar el tiempo de vida útil y seleccionar, ir dispensando aquellos medicamentos con tiempo de vida útil más corto. Entonces, ¿para qué? Para que inclusive no tenga consecuencias económicas. Una vez que hemos visto estas condiciones que van a dar lugar a la alteración de los medicamentos, cuando hablamos de alteración, debemos considerar también la cinética de los procesos degradativos. Y cuando hablamos de cinética, ¿a qué nos referimos? A la velocidad de las reacciones degradativas o destructivas. Entonces, cuando hablamos de cinética de procesos degradativos, estamos hablando de velocidad de las reacciones degradativas o destructivas, que es un factor indispensable
para calcular la vida útil del medicamento. Para calcular entonces la vida útil del medicamento. ¿Y qué será esta cinética o esta velocidad de reacciones destructivas? Va a estudiar entonces la velocidad a la que se van a producir todas las reacciones destructivas y es el lapso que va a tardar un medicamento en perder no más del 10% de su potencia, es decir, de su vida útil. El lapso que tarda en perder no más del 10% de su potencia, es decir, entonces de su vida útil. Por lo tanto, el estudio de la cinética de los procesos degradativos debe establecer, ante todo, el orden de reacción. Debe establecer el orden de reacción, es decir, la velocidad de los procesos en función de la concentración y del tiempo, para cada formulación o para cada materia prima. A eso se refiere entonces la cinética de los procesos degradativos, que va a estudiar ante todo el orden de reacción. Y cuando hablamos de orden de reacción nos referimos a la velocidad de los procesos en función de concentración y tiempo. En función de concentración y tiempo. Entonces, las reacciones pueden ser de orden cero, pueden ser de primer orden y también existen reacciones de segundo orden y de pseudo primer orden. ¿Qué son las reacciones de orden cero? Las reacciones de orden cero son aquellas que se desarrollan con una velocidad independiente de la concentración inicial. Se desarrollan entonces con una velocidad independiente de la concentración inicial. Y por lo tanto, en este tipo de reacciones de orden cero, la gráfica que obtengamos cuando se hacen los estudios de estabilidad que vamos a ver más adelante es una gráfica lineal. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser directamente proporcional a la concentración inicial de un compuesto, de una sustancia, de un medicamento. Entonces, a mayor concentración, mayor velocidad, a eso se refiere con directamente proporcional. La velocidad va a aumentar a mayor concentración. Y en ese caso nosotros vamos a tener una gráfica lineal. Muy similar a las reacciones de primer orden. En las reacciones de primer orden también ocurre esto. La velocidad es directamente proporcional a la concentración inicial. Y vamos a obtener una gráfica lineal. En cambio, en las reacciones de segundo orden, la velocidad va a ser proporcional al producto de las concentraciones de las sustancias reaccionantes o a la segunda potencia de una de ellas. En este caso, ¿cómo va a ser la gráfica cuando veamos los estudios de estabilidad? Eso vamos a ver más detalladamente cuando entremos a estudios de estabilidad. Entonces, en las reacciones de segundo orden, nosotros vamos a tener una gráfica que una primera etapa va a ser lineal, pero llega un momento en que se vuelve estacionaria. Cae la gráfica y se vuelve y se mantiene constante. Por eso se dice es proporcional al producto de las concentraciones. Puede ser de las sustancias reaccionantes o a la segunda potencia de una de ellas. Eso ocurre entonces en las reacciones de segundo orden. ¿Y qué son las reacciones de pseudo primer orden? Cuando utilizamos el término pseudo, nos referimos a un falso primer orden. Son aquellas en las que la velocidad no depende de la concentración de todos los productos reaccionantes. Puede deberse simplemente la velocidad a uno de los productos. O puede deberse a dos si es un polifármaco. Entonces, no depende a la concentración de todos los productos reaccionantes. Esa es una reacción de pseudo primer orden. Que
lo general no ocurre en los medicamentos. No ocurre en los medicamentos. En los medicamentos, por lo general, se dan las reacciones de primer orden y en menor caso las reacciones de segundo orden. Pero como les he dicho, eso vamos a ver más detalladamente, simplemente para que ustedes sepan que cuando hablamos de alteración, las alteraciones están directamente relacionadas con el orden de reacción, es decir, con la cinética de los procesos degradativos. Y cuando hablamos de orden de reacción, de cinética de procesos degradativos, sabemos que en general hay reacciones de orden cero, reacciones de primer orden, reacciones de segundo orden y reacciones de pseudo primer orden. Y de esos 4 grupos, lo que se aplica a medicamentos son los de primer orden, sobre todo, y en menor proporción de segundo orden. Ahora vamos a ver cuáles son los agentes de alteración. ¿Cuáles son los agentes de alteración? Entre los agentes de alteración tenemos los agentes físicos, tenemos los agentes químicos y tenemos los agentes biológicos. Agentes físicos. ¿Qué son los agentes físicos? No son más que manifestaciones de la energía universal, que de acuerdo con su naturaleza van a tener diferentes mecanismos de acción. Pero en realidad, cuando hablamos nosotros de agentes físicos, estamos hablando de manifestaciones de los diferentes tipos de energía universal. Y cuando hablamos de energía, nos referimos a la energía radiante, nos referimos a la energía sonora, nos referimos a la energía eléctrica, nos referimos a la energía mecánica, a la energía gravitacional. Entonces, a los diferentes tipos de energía. A eso se refiere entonces las manifestaciones de la energía universal. Son los diferentes tipos de energía que van a producir degradación en un medicamento. Van a producir necesariamente entonces degradación en un medicamento. Esos son los agentes físicos. Un segundo grupo son los agentes químicos. ¿Y qué son los agentes químicos? Los agentes químicos son elementos naturales. Entonces, los agentes químicos son elementos naturales que tienen una determinada energía interna y que al entrar en contacto con los medicamentos o con la materia prima van a desencadenar transformaciones a nivel estructural que los dañan. A eso se refiere el agente químico. El agente químico, entonces, al entrar en contacto con el medicamento o con la materia prima, van a producir, ¿qué cosa? Van a producir una degradación, van a producir una ruptura estructural. Y esa ruptura estructural, esa transformación estructural va a dañar esa molécula, va a dañar ese medicamento, lo va a inactivar. A eso se refiere entonces los agentes. Y entre los agentes químicos, los más importantes que afectan al medicamento, tenemos el aire atmosférico, tenemos las sustancias auxiliares, tenemos los envases primarios y las enzimas. En el aire atmosférico, cuando hablamos del aire atmosférico, ¿qué componentes del aire atmosférico van a producir la degradación de ese medicamento? El principal, el oxígeno, porque es el elemento más difundido en la naturaleza. Y sabemos que el oxígeno constituye además la quinta parte del aire atmosférico. Ese oxígeno muchas veces produce en los medicamentos o en la materia prima fenómenos químicos como oxidaciones y autooxidaciones. Y ustedes saben que en la oxidación hay un fenómeno redox,
hay un intercambio de electrones que puede generar una reducción. Entonces, a eso se refiere ese componente del aire atmosférico. Otro componente del aire atmosférico, el ozono, que también se encuentra en el aire atmosférico y actualmente en concentraciones importantes, que es sumamente nocivo, no solamente para la piel, sino sumamente nocivo para las drogas. ¿Por qué? Por su elevado poder oxidante. Tiene un elevado poder oxidante. Ustedes saben que el ozono, su fórmula es O3, oxígeno 3, tiene una constitución triatómica. Y al tener esa constitución triatómica es terriblemente inestable. Se transforma en oxígeno molecular, altamente oxidante, altamente oxidante. Otro componente del aire atmosférico, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, a pesar de que es un gas que se encuentra en mínima concentración en el aire, también produce fenómenos de alteración. ¿Por qué? ¿Qué va a producir? Va a producir carbonatación. Va a producir carbonatación. Entonces, al producir carbonatación, también se constituye en un agente de alteración. Otro agente de alteración dentro del aire atmosférico, el vapor de agua, la humedad. Les decía, nosotros estamos en este momento todos respirando una determinada cantidad de vapor de agua. No nos damos cuenta porque el ambiente en algunos casos y dependiendo de los departamentos hay más o hay menos humedad, pero siempre va a haber humedad. ¿Y qué es humedad? Es el vapor de agua, es una concentración de vapor de agua que tenemos en la atmósfera. Y esa humedad también produce fenómenos de alteración. Les explicaba en el caso de los grupos prácticos cuando hemos visto las pruebas de confirmación del ácido acetil salicílico. ¿Qué le ocurre a ese ácido acetil salicílico cuando entra en contacto con el agua? Se hidroliza. Al hidrolizarse se produce una fractura estructural, libera sus dos componentes. Entonces, al liberar esos componentes, ese ácido acetil salicílico pierde totalmente su actividad, ya no es ácido acetil salicílico. Ha liberado otros componentes que ya no tienen el efecto terapéutico. Eso es lo que le ocurre a la humedad. Entonces, esos son los componentes del aire atmosférico. Ahora, otro agente de alteración químico, hemos dicho, las sustancias auxiliares. Las sustancias auxiliares, muy importantes actualmente en la formulación farmacéutica. ¿Por qué? Porque son agentes químicos de alteración. Antiguamente se pensaba que al ser una sustancia auxiliar, al ser un colorante, al ser un edulcorante, al ser un tensoactivo o un conservante o un aglutinante, se pensaba que eran elementos inertes. Eso se pensaba cuando se empezó con el control de calidad, no se le daba importancia a la sustancia auxiliar. Sin embargo, hoy se sabe que son agentes químicos que producen alteración y por lo tanto estas sustancias auxiliares deben ser compatibles entre sí y compatibles con los principios activos, de manera que no genere alteración en la formulación. Y para eso el farmacéutico en tecnología farmacéutica debe tener la capacidad de seleccionar las sustancias auxiliares correctas, viendo justamente sea incompatible con el principio activo o con las mismas sustancias auxiliares. Entonces, debe necesariamente hacerse un estudio de las sustancias auxiliares. Los envases primarios. ¿Qué son los envases primarios? Son aquellos que están en contacto directo con el medicamento o con la materia prima. Por eso es un grupo importante de agente químico de alteración. ¿Por qué? Porque este envase primario puede actuar de dos formas. Puede permitir el paso de agentes externos, radiaciones, humedad, puede permitir el paso. O puede ceder sus propios componentes al producto que contiene. Entonces,
De esa manera actúan los envases primarios. Al estar en contacto directo con el medicamento, actúan, por un lado, permitiendo el paso de agentes externos, o por otro lado, pueden interactuar con los componentes que contiene. Cuando se trata ya de formulaciones, ¿por qué creen que hay formulaciones que están, por ejemplo, en envases plásticos? Otros están en envase de vidrio. Otros están en envase de color blanco, translúcido. Otros están en envase ambarado. No es gusto del farmacéutico porque la industria haya adquirido mayor cantidad de ese envase. Es porque el principio activo así lo requiere. Entonces, por eso es que el envase primario es otro agente químico muy importante que puede producir alteraciones. Y por lo general, si ustedes se ponen a ver, hoy en día ya los envases de vidrio se utiliza muy poco envase de vidrio. Antes todo llegaba en envase de vidrio. Todos los jarabes llegaban en envase de vidrio. ¿Por qué hoy se utiliza plástico? Porque en el caso del vidrio, se vio que en el envase de vidrio había muchos peligros. Había muchos peligros. Por más de que ese vidrio sea de color ámbar o caramelo, dejaba pasar un mínimo de radiaciones ultravioletas, un 5%, que era lo suficientemente necesario para provocar procesos fotoquímicos. Por otro lado, si ese vidrio no era de buena calidad, empezaba a ceder silicatos no neutros. Cedía a la sustancia que contenía e iba cambiando el pH de la formulación. Entonces se ha sustituido por lo general los envases de vidrio por envases de plástico, porque en control de calidad se ha visto que los envases de plástico presentan menos reacciones que los envases de vidrio. Pero por lo general los envases de vidrio también son, o los envases primarios son agentes químicos muy importantes de alteración. Y las enzimas, sobre todo presentes en las drogas vegetales frescas, actúan como catalizadores de naturaleza proteica. Sin embargo, hoy en día ya la industria farmacéutica utiliza muy poca droga vegetal fresca. No recurre por lo general ya a drogas vegetales. Por lo general utiliza productos obtenidos por síntesis orgánica. Sin embargo, cuando se utilizan drogas vegetales frescas, otro agente químico de alteración son muchas veces las enzimas que... ¿Por qué? Porque actúan como catalizadores, cocatalizadores. Y finalmente, un tercer agente de alteración son los agentes biológicos. Los agentes biológicos. Los agentes biológicos, que son especies vivas, que no solamente se van a alimentar, sino también se van a reproducir, ya sea en el interior o en la superficie de productos con propiedades nutritivas, los que terminan destruyéndose y además generando muchas impurezas. ¿Cuáles son esos productos farmacéuticos? Sobre todo los suplementos vitamínicos. Y de los suplementos vitamínicos, sobre todo aquellos que vienen en polvo. Tenemos varios suplementos vitamínicos que llegan en polvo. A esos suplementos vitamínicos que son ricos en proteínas, ricos en vitaminas, rápidamente tienden a desarrollarse bacterias, levaduras y hongos. Y lo mismo en las fórmulas lácteas para lactantes, las leches. ¿Por qué creen que las leches, por ejemplo, o estos productos, estos suplementos, llegan en un envase y además de la tapa tienen un sello de aluminio, que cuando uno abre, inclusive sale la presión, porque son envasados justamente en atmósfera inerte.
altas presiones, para evitar el desarrollo de estos microorganismos, porque van a requerir para su desarrollo alimentos nitrogenados de naturaleza proteica. Entonces, entre los agentes de alteración biológicos tenemos las bacterias y las levaduras. Estas bacterias y levaduras tienen particular afinidad por los medicamentos azucarados líquidos en los que van a producir fermentaciones por degradación enzimática de los glúcidos fermentables y que van a producir alcohol y desprendimiento de CO2. Entonces, las bacterias y levaduras van a producir fermentación por degradación enzimática. ¿En qué medicamentos? Sobre todo en los jarabes. ¿Por qué? Porque tienen afinidad por medicamentos azucarados. En cambio, existen otros gérmenes que requieren para su desarrollo alimentos nitrogenados de naturaleza proteica. Y al tener naturaleza proteica, al tener proteínas, estos gérmenes van a producir putrefacción con producción de sustancias tóxicas de mal olor. Por eso es que en las fórmulas lácteas, sobre todo, que tienen gran cantidad de sustancia proteica, o en estos suplementos nutritivos, es muy importante antes de usar siempre sentir el olor, porque si hay putrefacción va a haber producción de sustancias tóxicas de mal olor. Ahora, los hongos. ¿Qué van a producir los hongos? Los hongos, al contaminar los productos nutritivos, van a producir el fenómeno de enmohecimiento. ¿En forma de qué? De colonias, profusas colonias que crecen en las preparaciones líquidas o en la superficie de productos sólidos, en los hongos, en productos semisólidos. Se han visto casos de hongos inyectables cuyos envases no han sido herméticamente cerrados. Se han visto hongos en soluciones glucosadas, en sueros glucosados, en los cuales ha habido un pequeño orificio en el envase que ha permitido el ingreso de esporas contaminantes. Y al ingresar estas esporas contaminantes, con el tiempo han generado enmohecimiento. Entonces, para que ingresen los hongos, debe haber un orificio de ingreso. Y eso es cuando el envase es de mala calidad. Entonces, ¿qué producen los hongos? Enmohecimiento. Y sobre todo, como les he dicho, en soluciones glucosadas, en envases mal cerrados o también se veía mucho la presencia de hongos en zumos, es decir, en formulaciones magistrales, que hoy ya muy poco prepara la oficina de farmacia. De esa manera hemos visto agentes de alteración. Ahora vamos a quedar ahí. La próxima clase vamos a ver la segunda parte que corresponde a los fenómenos degradativos. Con esa segunda parte, que son todos los fenómenos degradativos, ¿qué significa eso? Así como hay agentes de alteración físicos, químicos, biológicos, cada agente de alteración va a producir un fenómeno degradativo. Los agentes físicos van a producir alteración de una forma, los agentes químicos van a producir alteración de otra forma y los agentes biológicos otra forma. Cada uno va a tener su mecanismo de acción. Eso vamos a ver la siguiente clase. Los mecanismos de acción, cómo actúan los agentes físicos en el medicamento. Eso vamos a ver la siguiente clase. Ahora vamos a quedar ahí. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Buenos días, doctora. Disculpe, respecto a las velocidades en el orden de reacción,
Sí, las reacciones de pseudoorden, diré el pseudo de orden, pseudo primer orden. primer orden, ¿cómo sería la gráfica, doctora? En las Sí, reacciones de eso. pseudo primer orden, como no hay dependencia de la concentración de todos los productos reaccionantes, la gráfica es variable. En algunos casos, lineal hasta determinado punto, de ahí baja, vuelve a subir. Entonces, depende mucho de cuántos productos van a reaccionar. Por eso se llama pseudo primer orden, porque la velocidad no depende de la concentración de todos los productos reaccionantes. Puede depender de 1, puede depender de 2 o puede depender de 5, dependiendo de la formulación. ¿Cuántos productos tiene la formulación? Entonces es una gráfica variable. Una gráfica variable, como por ejemplo hemos hecho en la práctica de precisión. Sube, baja, puede ser lineal toda la gráfica, por eso se llama pseudo primer orden. Por lo general, este tipo de reacción, les decía, no se aplica a medicamentos. Y cuando veamos los estudios de estabilidad, como estudios de estabilidad, vamos a ver más a detalle estas reacciones, pero sobre todo nos vamos a abocar a la de primer orden y a la de segundo orden en menor proporción. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, quedaríamos ahí. La próxima clase, como les he dicho, concluiríamos este tema de alteraciones en la segunda parte. En la segunda parte vamos a concluir este tema de alteraciones. Y hasta ahí tendríamos el temario listo para el primer parcial. Entonces, yo la siguiente semana, además de que hagamos la clase, voy a darles un cuestionario. Un cuestionario para que vean o vayamos viendo cómo están comprendiendo la materia. Un cuestionario para que también les sirva a ustedes ya para que vayan estudiando, porque probablemente a partir de la segunda semana de julio empiecen ya los primeros parciales. Nosotros la siguiente semana ya estamos en julio. Entonces, la subsiguiente semana, muy probable que empiecen los primeros parciales. Entonces, para que ustedes ya vayan repasando la materia de todo lo que hemos visto, voy a dejarles un cuestionario. Si no hay preguntas, no hay dudas, ahí quedaríamos. Ahí quedaríamos. Yo les agradezco por su presencia, por su participación y que tengan un lindo día. Gracias. Está bien, doctora. Hasta luego, doctora. Doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.